noches, magíster Jorge Zambrano. Bueno, en primer lugar mencionarle que mi compañera Ana Belén Bolaños ha tenido un problema con su conexión en internet, entonces no pudo conectarse en este momento. Nosotros vamos a presentar nuestro caso clínico de COVID-19. Ya, bueno, dentro de la examinación nosotros tenemos en historia clínica fisioterapéutica que nuestro nombre de paciente, sus iniciales son PMMB, su fecha de nacimiento es del 05 del 09 de 1966, de género masculino, de edad de 57 años y de etnia mestiza. Ya, de acuerdo a su estado civil es casado y es de procedencia de aquí de Ibarra. No tiene un carnet de discapacidad que no tiene porcentaje porque no presenta ningún carnet de discapacidad en este caso. Dentro de los hábitos alimenticios, tenemos que nuestro paciente tiene dieta equilibrada, consume 3 comidas al día, no tiene ningún consumo de alcohol, ningún consumo de tabaco y tampoco ningún consumo de otras sustancias. Dentro de la actividad física, no presenta porque el paciente es sedentario. Dentro del motivo de consulta, el paciente acude al área de fisioterapia referido por el médico general con un diagnóstico de post-COVID-19 para recibir rehabilitación física después de haber pasado por un proceso de hospitalización. Dentro de la enfermedad actual, el paciente de género masculino de 57 años, desde principios de marzo de 2020, el paciente presenta un cuadro insidioso de mialgia, cefalea, disgeusia, diarrea y fiebre refractaria. El 13 de marzo se realiza un PCR de SARS-CoV-2 con resultado positivo, por lo que se inicia aislamiento domiciliario. El 19 de marzo acude a urgencias por empeoramiento clínico con saturación basal de 96%, auscultación de crepitancias pulmonares basales izquierdas y una frecuencia respiratoria de 13 respiraciones por minuto. Después se inicia una ritonavir, hidroxicloroquina y acitromicina y se decide alta a domicilio tras petición del paciente con diagnóstico de neumonía unilateral en contexto del COVID-19, sin evidencia de compromiso respiratorio. Tras 5 días acude de nuevo a urgencias por empeoramiento clínico con aparición de disnea, con necesidad de oxigenoterapia, a bajo flujo en gafas nasales. Ha presentado además intolerancia digestiva al ritonavir y lopinavir. En la exploración presenta leve trabajo respiratorio con uso de musculatura abdominal y una saturación de 94% con oxígeno suplementario. Se realiza una nueva radiografía que muestra opacidades de nueva aparición en el lóbulo inferior, lóbulo medio y língula. Se mantiene el tratamiento con hidroxicloroquina y acitromicina. Ingresa en la unidad con pacientes críticos respiratorios en UCRI. A su ingreso presenta un pico febril de 38,2 grados centígrados y creciente de saturación, iniciando ventilación con gafas nasales de alto flujo a 30 litros. Se realiza ecografía torácica en la que se evidencia líneas B en tercio inferior de ambos hemitórax y una pequeña consolidación en el lado derecho. El 25 de marzo persiste la disnea y presenta empeoramiento del estado general, con dolor a la inspiración. El 28 de marzo se pauta una dosificación de medicamentos tras objetivarse progresión del deterioro clínico. El 30 de marzo presenta progresivamente buena evolución clínica con retirada de alto flujo de oxigenoterapia y traslado a planta. Se mantiene estable con evolución favorable y se va retirando gradualmente la oxigenoterapia, manteniendo saturación al 94% con 11 ppm. El 31 de marzo se retira la hidroxicloroquina
completa el segundo ciclo de acitromicina y permanece estable sin incidencias posteriores, manteniendo una saturación basal de 92%, que aún baja con la tos, y leve disnea, por lo que se procede a alta hospitalaria con nueva PCR de control que sigue siendo positiva hasta el 14 de abril. Tras el alta, continúa con evolución lentamente favorable, con aparición de dolor costal izquierdo con dificultad para la inspiración profunda. Se realiza una TC profunda pulmonar que muestra áreas de opacidad en vidrio deslustrado distribuidas por la región periférica de ambos pulmones y una fractura no desplazada del arco anterior de la sexta costilla izquierda, de manera aguda, atraumática, atribuida a la tos. Después de 2 meses de alta, se ha realizado una TC de control que sigue mostrando algunas áreas de opacidad en vidrio deslustrado periféricas en ambos pulmones. Estas son mucho menos extensas y las fracturas no desplazadas están con formación en callo óseo en el arco anterior de la quinta y sexta costilla izquierdas. Dentro de los antecedentes patológicos personales, no presenta ninguno. Antecedentes patológicos familiares, no presenta ninguno. Y el diagnóstico médico de remisión, tenemos que es COVID-19. De acuerdo al tratamiento farmacológico actual, no tenemos ninguno. Dentro de los exámenes complementarios, se realiza los hallazgos de acuerdo a la TC. La TC pulmonar con contraste muestra múltiples áreas de opacidad en vidrio deslustrado distribuidas por la región periférica de ambos pulmones, algunas zonas de opacidad lineal de apariencia más fibrótica en el lóbulo superior izquierdo y una fractura no desplazada del arco anterior de la sexta costilla izquierda atraumática atribuida a la tos, como lo mencionamos anteriormente. Aquí podemos ver de igual manera, de acuerdo a las imágenes complementarias que se le hizo con las fechas de igual manera. Dentro de los hallazgos tenemos que el 19 de marzo de 2024 en la radiografía de tórax se observa una opacidad con broncograma aéreo en el lóbulo inferior derecho. El 28 de marzo de 2024 presenta una mejoría analítica con descenso de los reactantes de fase aguda, normalización de los linfocitos y resolución parcial de las opacidades en campos inferiores, con aumento de la atenuación de las opacidades en campos medios. Y el 31 de marzo de 2024, la fractura no desplazada del arco anterior de la sexta costilla izquierda, aguda o traumática atribuida a la tos, la cual se encuentra en la fase final de consolidación. Dentro del diagrama corporal tenemos que de color azul se encuentra una fractura de la sexta costilla izquierda y de color rojo el área pulmonar afectada por el virus. Dentro del screening, el paciente llega a la consulta de fisioterapia acompañado de su esposa. Se evidencia tos ligera, agitado por el recorrido hasta el centro fisioterapéutico, en donde se observa aleteo nasal y gesticulaciones de dolor en la zona costal. En base a los hallazgos obtenidos, los dominios que se valoran son cardiorrespiratorio, músculo esquelético y comunicación, afecto, cognición, lenguaje y estilo de aprendizaje, siendo el dominio cardiorrespiratorio el dominio predominante. De acuerdo a la tabla de pertinencia, en total se evaluarán 9 categorías. En el dominio cardiopulmonar respiratorio, evaluamos la categoría de circulación, en la que en los signos vitales obtuvimos en su frecuencia respiratoria por minuto 20 respiraciones por minuto, pulso 80 latidos por minuto, tensión arterial 135/95, auscultación presenta ruidos crepitantes en la parte de los ápices de ambos pulmones y una saturación del 92%. El paciente, según los datos que presenta, se evidencia alteraciones cardiorrespiratorias para una persona de su edad, debido a la patología respiratoria que presentó anteriormente.
En la categoría de capacidad aeróbica resistencia, utilizamos el test de batería corta de desempeño físico, en la que se obtuvo una puntuación de 8 sobre 12 puntos, evalúa los parámetros de balance, marcha y pasar de sedente a bípedo por 5 veces, en la cual se obtuvo un puntaje de 8, que significa desempeño físico bajo. En cuanto a la escala de Borg, se examinó la percepción de esfuerzo, que refiere un nivel 7 al momento de realizar la marcha y los ejercicios aeróbicos ligeros. En la evaluación, el paciente presenta esta puntuación de 7 en la escala de Borg, que significa que el nivel de esfuerzo empleado es muy pesado en actividades de mediano esfuerzo. En el dominio musculoesquelético evaluamos la categoría características antropométricas con un instrumento del IMC. El paciente presenta una talla de 1,76 centímetros con un peso de 72 kilogramos y nos da un IMC de 24,1. Esto nos dice que el paciente indica un IMC, indica un peso normal. Dentro de la categoría de rango de movimiento, el instrumento que utilizamos en este caso fue goniometría. Mediante los valores obtenidos, el paciente aquí se presenta una ligera disminución del rango de movimiento en los movimientos del raquis dorso-lumbar. Y bueno, para la categoría de rendimiento muscular, fuerza, utilizamos dos instrumentos. El primero es Pimax para evaluar los músculos inspiratorios, el cual nos dio una examinación de menos 48 centímetros de agua, lo cual quiere decir que el paciente presenta una dificultad ventilatoria a la inspiración. El otro instrumento que utilizamos fue el PMAX para evaluar los músculos expiratorios, el cual nos dio en la examinación más 85 centímetros de agua, lo cual significa que el paciente presenta una dificultad ventilatoria a la expiración. También evaluamos lo que es la categoría de dolor con el instrumento de EVA. En la examinación en reposo, el paciente presenta un dolor 5 sobre 10, al toser y al movimiento 8 sobre 10. En la evaluación, esto significa que en reposo el paciente presenta un dolor moderado y al toser y al realizar movimientos el dolor que refiere es intenso. Una puntuación de 75 sobre 100, es decir, que el paciente presenta una dependencia moderada. La siguiente categoría fue la integridad del esqueleto. Aquí utilizamos los rayos X y nos da una evaluación. Aquí se observa una fractura no desplazada del arco anterior de la sexta costilla izquierda en fase final de consolidación. Dentro del dominio comunicación, afecto, cognición, lenguaje y estilo de aprendizaje, se evaluó la categoría vida laboral mediante el instrumento de ERING, que es la evaluación del riesgo individual. De acuerdo con este test aplicado, en la evaluación el paciente dio un puntaje de 20 en el rango de 15 a 23, que presenta un nivel de resultado donde se describe que en el usuario se requiere investigar a fondo para hacer posibles cambios. Bueno, ahora pasamos a lo que es el diagnóstico. Primero tenemos el diagnóstico según APTA,
En el dominio cardiopulmonar tenemos dos patrones. Presenta primero un patrón B, es decir, una alteración en la capacidad aeróbica resistencia asociada con desacondicionamiento. Y también un patrón C, es decir, una alteración en la ventilación, respiración, intercambio de gases y capacidad aeróbica resistencia asociada con disfunciones de la limpieza de la vía aérea. Y en el dominio musculoesquelético presenta un patrón G, es decir, alteraciones de la movilidad articular, función motora, desempeño muscular y rango de movilidad asociados con fracturas. Bueno, ahora tenemos el diagnóstico según CIF. Tenemos primero las funciones corporales, en donde el paciente presenta una deficiencia moderada de la sensación de dolor asociada a dolor en el pecho. También una deficiencia ligera de las funciones de la presión arterial asociado a un aumento de la presión arterial, deficiencia moderada de las funciones de los músculos respiratorios, deficiencia moderada de las funciones relacionadas con la tolerancia al ejercicio asociado a capacidad aeróbica, una deficiencia ligera de las sensaciones asociadas con las funciones cardiovasculares y respiratorias, deficiencia moderada de las funciones relacionadas con la movilidad de los huesos, en este caso las costillas, y una deficiencia moderada de las funciones relacionadas con la fuerza muscular asociada con la fuerza de grupos de músculos. En cuanto a las estructuras corporales, tenemos que presenta una deficiencia moderada de estructuras del sistema respiratorio asociada a los pulmones, deficiencia moderada de estructuras del sistema respiratorio asociada a los alvéolos, también deficiencia moderada de músculos de la respiración y una deficiencia ligera de estructuras musculoesqueléticas adicionales, es decir, las costillas. Actividades de la vida diaria, tenemos lo que es dificultad moderada para realizar las actividades de preparación, iniciación, organización del tiempo y el espacio necesarios para realizar varias tareas, dirigir y ejecutar a varias tareas simultáneamente o secuencialmente, junto con otros que están involucrados en algunas o todas las fases de esas tareas. También tenemos lo que es dificultad moderada para participar en actividades en tiempo libre y ocio asociadas al deporte que practica. Bueno, en cuanto a los factores personales, en las barreras tenemos primero la edad del paciente y también el estado anímico, el cual se encuentra alterado debido a la condición de salud que presenta actualmente. Y en cuanto a los facilitadores, tenemos que su esposa le ayuda a realizar las actividades en casa y que el paciente presenta una gran predisposición para realizar el tratamiento. Dentro de lo que son factores ambientales, también se presenta una barrera moderada relacionada al grado de calor o frío, como temperaturas altas o bajas, temperaturas normales o extremas. Dentro de facilitadores también contamos con lo que es un facilitador moderado de apoyo y relaciones asociadas a familiares cercanos, y un facilitador ligero de apoyo y relaciones asociadas a conocidos, compañeros, colegas, vecinos y miembros de la comunidad. Bueno, aquí tenemos un resumen de lo que es tanto CIF y APTA. En cuanto al pronóstico, tenemos paciente de 57 años de género masculino con diagnóstico médico CI11 RA01 COVID-19 que refleja un pronóstico de discapacidad en retroceso y funcionalidad en progreso. Su evolución depende de factores positivos como la predisposición del paciente para realizar las terapias, igual que la ayuda y apoyo de su familia, considerando que es importante seguir las recomendaciones de prevención respecto a los ejercicios personales y laborales, teniendo en cuenta que presenta el riesgo principal en el dominio cardiorrespiratorio con alteración en la ventilación, respiración, intercambio de gases y capacidad aeróbica, resistencia asociada con disfunciones de la limpieza de la vía aérea. De igual forma, se evidencia la afectación en el dominio musculoesquelético con alteraciones de la movilidad articular, función motora, desempeño muscular y rango de movilidad asociado con fracturas. Se tiene como meta recuperar la funcionalidad del sistema respiratorio para reincorporar al paciente a sus actividades laborales.
Se realizará en 24 sesiones, 3 veces por semana, con una duración de 30 minutos durante 8 semanas. Como intervención fisioterapéutica tenemos como objetivo general recuperar la funcionalidad del sistema respiratorio para reincorporar al paciente a sus actividades laborales. Objetivos específicos, educar al paciente sobre el contexto de su patología. También mejorar la capacidad aeróbica y fortalecer la musculatura respiratoria. La duración de la sesión será 8 semanas con una frecuencia de 3 sesiones. Número total de sesiones serían 24 y la intensidad, tolerancia del paciente. Ya. Como tratamiento, tenemos educar al paciente sobre el contexto de su patología. Como método, instrucción al paciente. Su modalidad sería una charla educativa donde educaremos al paciente sobre la enfermedad y también para generar una confianza entre paciente y profesional. Esto se realizará una vez cada semana. Para el siguiente objetivo tenemos mejorar la capacidad aeróbica. El método es un programa de ejercicios de acondicionamiento físico para mejorar la capacidad aeróbica. La modalidad es una adaptación y movilidad. Esto nos permite realizar caminar a paso ligero. Se comienza con unas caminatas de 10 a 15 minutos a un ritmo cómodo del paciente. Esto igual se aumenta gradualmente el tiempo y la intensidad. También ejercicios de respiración profunda, sentado o de pie. Se inhala profundamente por la nariz, se mantiene el aire durante unos segundos y se exhala lentamente por la boca. Esto se repite de 5 a 10 veces. Y la otra tenemos la movilidad articular. Son movimientos suaves de las articulaciones como círculos con los brazos, flexiones y extensiones de rodillas y tobillos. Esto se realizará 3 veces por semana durante 5 semanas por 20 minutos. Dentro del último objetivo, nosotros tenemos fortalecer la musculatura respiratoria. De acuerdo al método, utilizaremos ejercicio aeróbico y entrenamiento de fuerza combinado con técnicas específicas de ventilación controlada. De acuerdo a la movilidad, tenemos una bicicleta estacionaria, tenemos también una respiración diafragmática y la expansión torácica, más ejercicios aeróbicos y ejercicios de fuerza de los miembros inferiores, con una predisposición, digamos con una prescripción de 3 veces por semana durante las 3 últimas semanas, entre 30 minutos a 45 minutos. ¿Por qué? Porque la evidencia decía que los pacientes tendrán un mejor acondicionamiento físico después de un proceso post hospitalización, de acuerdo si es que hacen un tratamiento de ejercicio de 30 a 45 minutos. Y aquí tenemos el cronograma de entrenamiento de acuerdo a los objetivos específicos. Muchas gracias.